En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su tercera parte, la vida en Cristo. Segunda sesión, los 10 mandamientos. Capítulo primero. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Artículo primero, el primer mandamiento. Continuamos subiendo el monte Sinaí de la mano de Moisés a recibir allá arriba los 10 mandamientos. Son 2.285 metros que mide el monte Sinaí. Los vamos a ir recorriendo de la mano del catecismo en los 505 números que nos ofrece para estudiar los 10 mandamientos. Es decir, subiremos 4 metros del monte Sinaí por cada número del catecismo que estudiamos. Hoy estamos en el metro 172. Estamos en el segundo apartado del catecismo, donde él dedica 15 números al estudio del tema que tiene como título "A él solo darás culto", la adoración. Hoy vamos a profundizar en los números 2096 y 2097. Número 2096 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: la adoración es el primer acto de la virtud de la religión. Adorar a Dios es conocerle como Dios, como Creador y Salvador, Señor y dueño de todo lo que existe, como amor infinito y misericordioso. Adorarás al Señor tu Dios y solo a Él darás culto, dice Jesús, citando el Deuteronomio. Número precioso que nos da la primera pauta del derecho en justicia de lo que debemos para Dios. El primero de los actos de la virtud de la religión que hemos hablado en la catequesis anterior es la adoración. Esto es parte de la virtud de la justicia. Recuerden, queridos amigos, si la justicia es darle a cada uno lo que es debido, la virtud de la religión, que es la justicia para con Dios, es darle a Dios lo que le es debido. Es reconocer a Dios como Dios. Y esto algunas veces puede parecer como evidente, pero en nuestra cultura, a veces no le permitimos a Dios ser Dios. Tenemos una imagen de Dios y en la medida que me resulte simpático, que entre en mis cuadros, que entre en mis criterios, que entre en mis gustos, acepto esa imagen de Dios. Si no entra en mis cánones, si no entra en mis esquemas, entonces no la acepto. Es decir, estamos en una cultura que busca un Dios a su medida, donde pueda proyectar en él mis ilusiones, mis frustraciones, mis resistencias interiores, mis topes a la conversión, etcétera, etcétera, ¿no? Por ejemplo, la resistencia que existe en nuestra cultura a aceptar el don de la revelación. Imagínense ustedes, queridos amigos, el marxismo tenía como uno de sus fundamentos la negación de Dios. Uno de sus postulados del marxismo es: Dios no existe. Pero después, cuando estábamos en el tiempo, en el siglo XIX, de la Ilustración negaba no tanto que Dios existiera, sino que negaba que ese Dios se revelara, que ese Dios mostrara. La Ilustración se negaba al hecho de que Dios se hubiera revelado y mostrado un camino concreto.
porque para los ilustrados eso parecía absurdo a la razón humana. ¿Cómo se llamaba esto? Esto se llamaba la soberbia del hombre. Y la soberbia del hombre es lo que le impide a Dios ser Dios. Si Dios ha querido revelarse a través de un pueblo, en este caso el pueblo de Israel, y después a través de la iglesia, y de vivir en la iglesia y de permanecer en ella y de mostrarnos desde ahí un camino de salvación por medio de los sacramentos, etcétera, etcétera, ¿quién soy yo para decirle a Dios que eso que Él hace es absurdo? ¿Quién soy yo para decirle a Dios que es absurdo que me muestre un camino concreto? ¿Quién soy yo para decirle a Dios que no puede ser cercano a mí? Es muy interesante esto, porque la ilustración fue durísima. Por eso, lo primero para adorar a Dios es entender y reconocer que Dios es Dios y no caer en el absurdo de juzgar la grandeza de Dios, la majestad de Dios desde nuestra pobre pequeñez. Por eso este número del catecismo entra como a hacer este énfasis tan interesante. Adorar a Dios es reconocerle como Dios, como creador, como salvador, como Señor y dueño de lo que existe, como amor infinito y misericordioso. ¿Qué cualidades tan preciosas nos deja el catecismo de lo que es Dios? Uniendo el aspecto de que Dios es grande y es misericordioso, nos dice que la grandeza y el amor de Dios van unidos. Todos los atributos de Dios estamos llamados en adoración a confesarlos. Dios infinitamente misericordioso, Dios infinitamente paciente, Dios infinitamente justo. Muy interesante esto. Y para sustentarlo, nos propone el catecismo el texto del Evangelio de Lucas 4:8. Jesús le respondió, está escrito, adorarás al Señor tu Dios y solo a Él darás culto. Esto fue lo que le respondió Jesús a Satanás cuando éste le muestra todos los reinos de la tierra y le dice, todo esto te daré si postrándote me adoras. Jesús es tentado en el desierto para que adore a Satanás. Y Satanás le cita la Sagrada Escritura porque Satanás conoce la Sagrada Escritura. Y Jesús, sabiendo que él conoce, le responde con la Escritura. Adorarás al Señor tu Dios y solo a Él darás culto, no a ti, Satanás. Otro texto que nos propone el catecismo es Apocalipsis 13:14. Y se postraron ante el dragón, porque había dado el poderío a la bestia. Y se postraron ante la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién puede luchar contra ella? Qué impresionante texto este del Apocalipsis, donde nos muestra que hay una vanagloria, que es la gloria de este mundo. Y se llama vana porque solamente se le puede dar verdadera gloria a Dios. Por eso todo lo que no sea Dios es vano. Dar gloria a las criaturas es totalmente contradictorio a la dignidad del hombre. Cuando nos postramos ante el placer, cuando nos postramos ante el dinero, cuando nos postramos ante el poder humano,
perdemos el norte, perdemos el sentido de nuestra vida, perdemos el conocer para qué hemos sido creados. Y hay que recordarle nuevamente al hombre, y es lo que el catecismo quiere hacer. ¿Para qué fuiste creado? Para solo adorar a Dios. Solo para glorificar a Dios has sido creado. Todo lo demás te distrae, te nortea, te desdignifica. Solo para adorar a Dios. Por eso en la virtud de la justicia, que es para Dios la virtud de la religión, el primer acto es adorar a Dios. De hecho, los que han tenido la oportunidad de estar en la Tierra Santa, en la ciudad de Jericó, en el fondo de la ciudad hay un lugar, hay una ladera de una montaña escarpada enorme. Muy arriba del monte, allá hay un monasterio. Se llama el Monasterio de las Tentaciones. Desde ese monasterio incluso se divisa toda la llanura que va hasta el Mar Muerto. Tus ojos llegan hasta allá, donde el demonio a Jesús le dijo, todo esto te daré. Allí se recuerda, es el lugar de la tentación, de la vanagloria. La adoración a Dios, podríamos decir, queridos amigos, que es medicinal. Porque es que adorar a Dios preserva al hombre de las esclavitudes de adorar lo que no es Dios. Y nuestro Dios es celoso, porque el corazón del hombre solo puede ser entregado en plenitud y en totalidad a Él. Nuestro corazón está creado para amar al prójimo y también las cosas creadas, pero hay una parte de nuestro corazón que es el amor de totalidad que solo puede ser entregado a Dios. Y Dios es celoso con eso. En ese sentido es celoso. Es más, el celo de Dios es el bien del hombre. Y por tanto, la felicidad del hombre consiste en adorar a Dios. De hecho, la misma escritura nos lo dice. Jesús es el verdadero adorador. Adora al Padre en espíritu y en verdad. Cristo nos enseña a adorar a Dios Padre. Y además nos enseña que el que adora a Dios camina hacia la libertad. Mientras que el que no adora a Dios inevitablemente acaba creándose ídolos que lo esclavizan. Si no, eche una mirada alrededor de las sectas para que se dé cuenta de la cantidad de personas esclavizadas por sus ideas, para muchas ideas macabras. El que no adora a Dios acaba adorando ídolos, entregando su corazón a todo lo que no es Dios. Pero si adoramos a Dios, todo el resto de las cosas en nuestra vida están ordenadas, quedan bien estructuradas. Nuestra relación con el prójimo, nuestra relación con la naturaleza, nuestra relación con los bienes materiales, todo queda organizado. Pero si le doy el puesto prioritario a lo que no es Dios, todo lo demás en nuestra vida se desordena. Y entonces sufrimos lo que estamos sufriendo hoy. Gente que llega a los consultorios a decir, tengo estrés. De estrés no, desorden. Tienes una vida desordenada. Estoy deprimido. Lo que tienes es un desorden tremendo. Tienes todo al revés. ¿Qué se hace desde la psicología? Intentar ayudarle a la persona a sanar
arreglando su vida, porque la tiene al revés. Cuando Dios no está en tu vida, todo se desordena. Y uno puede pintar lo que quiera, ¿eh? Puede armar todas las historias que quiera alrededor. Puede llenarse de cosas, llenarse de dinero, llenarse de lujos, llenarse de joyas. En el fondo le rascas tantito y lo que hay es un desorden de vida tremendo que quiere ser opacado con toda esa cantidad de cosas. Lo más triste es ver una persona con tantas cosas y tan vacío. Eso sí que es triste. Por eso decíamos hace un momento que adorar a Dios es terapéutico. Adorar a Dios es liberador. Rompe cadenas de esclavitudes. ¿Y saben qué, queridos amigos? Que no hay alternativa. Solamente hay estas dos. O adoras a Dios o eres esclavo de las cosas de Satanás. Voy a hacer una referencia al Papa Benedicto XVI en la catequesis que le dio a los jóvenes en la Jornada Mundial de la Juventud en Colonia, Alemania, la primera Jornada Mundial de la Juventud que participó Benedicto XVI, luego, muy cercana de la muerte del Papa Juan Pablo II, el año 2005. Yo estuve ahí. Me acuerdo que el Papa Benedicto XVI le decía a los jóvenes de todo el mundo, había 1.000.000 de jóvenes ahí en esa plaza. Estábamos en Colonia, el lugar donde están las reliquias de los Reyes Magos. Y los Reyes Magos siempre nos recordarán el acto de adoración. El Papa le decía a los jóvenes en esa vigilia, yo encuentro una alusión muy bella a este nuevo paso que la última cena nos indica, con la diferente acepción de la palabra adoración. Y entonces el Papa explica las dos raíces de la palabra adoración, en griego y en latín. Dice el Papa Benedicto XVI, la palabra griega a la que viene adoración es proskinesis y significa el gesto de sumisión, el reconocimiento de Dios como nuestra verdadera medida, cuya norma debemos seguir. Proskinesis significa que la libertad es gozar de la vida, que la libertad es buscar la verdad y el bien, que para llegar a ser verdaderamente nosotros mismos, tenemos que ser verdaderos y buenos. Eso le decía el Papa a los jóvenes. Luego continuaba, este gesto es necesario, aun cuando nuestra ansia de libertad se resiste en un primer momento a esta perspectiva de buscar el bien, de buscar la verdad. Este es el primer sentido de la palabra adoración. Es rendir nuestra mente y nuestro corazón a quien es más grande que nosotros, ante quien es la fuente de la vida. Solo Dios es grande. Es reconocer la gloria de Dios, su majestad, el señorío de Dios. Y el Papa les dice a los jóvenes, ¿no? En primer momento podríamos sentir una tremenda resistencia, porque tenemos un concepto de libertad muy soberbio. Nos parece que someterse a la soberanía de alguien es perder nuestra libertad. El Papa les recordaba, esa era la soberbia del pecado original, cuando la serpiente le dijo a Adán y Eva, seréis como dioses.
También estando ahí en Alemania, el Papa les recuerda lo que decía este hombre, el ateo, Friedrich Nietzsche, en su libro El colmo de la soberbia, cuando Nietzsche decía, si Dios existiera, ¿cómo iba a soportar no ser yo Dios? Es decir, una libertad enferma, porque hemos hecho del hombre un Dios, pretendiéndolo poner en el centro de todo, en el centro del cosmos, y se enferma nuestra libertad. Luego le decía el Papa a los jóvenes, mi libertad tiene sentido cuando busco la verdad y el bien, porque hemos sido creados para amar a Dios y para darle gloria. Es el primer sentido de la palabra adoración. Luego el Papa dice, el segundo sentido es con la raíz latina. Adoración es ad oratio y significa beso de amor. Adorar no es solo reconocer la grandeza de Dios, es también darle un beso, darle un abrazo, es decir, fundirnos en el amor con Él. Qué cosa tan preciosa. La sumisión se hace unión porque aquel al que nos sometemos es amor. Y por eso la sumisión adquiere un sentido precioso, porque no nos impone cosas extrañas, sino que nos libera desde lo más íntimo de nuestro ser. Por eso la adoración es tanto sumisión como beso de amor, las dos cosas. Y no tenemos nunca que tener miedo a que Dios sea tan grande. No tenemos miedo a decir que Dios es infinito, que Dios es todopoderoso, que Dios es omnipresente, omnisciente, No, no tenemos que tener miedo. Esos términos tan grandes que hay veces nos pueden hacer sentir como muy pequeños, no tenemos que tener miedo alguno contra ellos. Beso de amor. Por tanto, adorar es darle un beso a Dios, es darle un abrazo, es fundirse en Él. Qué cosa tan hermosa cuando uno ve las personas que llegan a las parroquias en los momentos de la adoración eucarística. Tú ves eso ahí. Yo he visto muchas veces personas que pasan y le tiran un beso a Jesús. Yo digo, qué acto de adoración tan bello. Hay personas que las ves arrodilladas enfrente del Santísimo y sientes desde afuera que está fundido, que está fundida en el amor con Jesús. Esta es una expresión que el Papa Benedicto XVI le decía a los jóvenes, muy, muy hermosa. Y luego les decía el Papa, de aquí se puede extraer que la libertad a la que Dios nos conduce brota de lo más íntimo de nuestro ser. Adorar es acoger un amor más grande que se abaja hasta el hombre y lo engrandece. Eso fue lo que el Papa les dijo en la vigilia de la Jornada Mundial de la Juventud. Al día siguiente, el Papa, el domingo, va a hacer la homilía en la Eucaristía. Y entonces el Papa va a dar un paso más en profundizar el sentido de la adoración. Y fíjese lo que les va a decir el Papa a los jóvenes. La imagen del hombre adorador que busca adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y hablaba el Papa de la adoración eucarística transformante. Les decía que la Eucaristía es el lugar donde mejor nos educamos en cómo adorar a Dios. Y decía textualmente, ¿no? Esta es, por usar una imagen muy conocida para nosotros, la fisión nuclear llevada
a lo más íntimo del ser, la victoria del amor sobre el odio, la victoria del amor sobre la muerte. Solamente esta íntima explosión del bien que vence el mal puede suscitar después la cadena de transformaciones que poco a poco cambiarán el mundo. Fíjese el reto que le decía el Papa a ese millón de jóvenes que estaban ahí enfrente de él, usando una expresión física, ¿no? La fisión nuclear. De una explosión se genera una cadena de transformaciones capaces de cambiar el mundo. Y les decía el Papa Benedicto, todos los demás cambios son superficiales y no salvan. Por eso hablamos de redención. Lo que desde lo más íntimo era necesario ha sucedido y nosotros podemos entrar en ese dinamismo. Jesús puede distribuir su cuerpo porque se entrega realmente a sí mismo. Y la transformación es fundamental. Y habla el Papa primero de la transformación de Jesús. Él transforma el pan y el vino en su cuerpo y en su sangre. Y esa transformación es la que permite que luego se produzcan más transformaciones. Jesús transformó el mal en bien. Jesús transformó el dolor en salvación. Jesús transformó el pecado en gracia. Y entonces termina el Papa Benedicto diciéndoles, por tanto, queridos jóvenes, adorar es permitir que también Dios me transforme. Por eso usa esa imagen de la fisión nuclear, donde comienza una transformación y se expande esa transformación en una tremenda velocidad. Adorar es permitir que también Dios me transforme. A partir de esa transformación del pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo, a partir de ahí, todos los que adoramos al Señor somos transformados. Por tanto, adorar a Dios es permitir que Él me cambie. Porque cuando nosotros adoramos a Jesús Eucaristía, no es una adoración estática. Dios me está engendrando en ese acto de adoración. Y uno se pregunta, queridos amigos, ¿no? ¿Cómo me convierto yo? Si veo que siempre estoy igual. Voy a un encuentro, voy a un retiro, voy a una catequesis, he escuchado todas las clases del catecismo, he hecho todo y yo veo que sigo igual. Me confieso siempre de lo mismo, caigo en las mismas cosas y tengo la sensación de entrar como en una especie de desesperanza. Y saben, queridos amigos, la respuesta es muy sencilla. Adora más. Adora más. Luego el catecismo da un paso más y nos presenta el número 2097 que dice, adorar a Dios es reconocer con respeto y sumisión absolutas la nada de la criatura que solo existe por Dios. Adorar a Dios es alabarlo, exaltarle y humillarse a sí mismo, como hace María en la oración del Magnificat, confesando con gratitud que Él ha hecho grandes cosas y que su nombre es santo. La adoración del Dios único libera al hombre del repliegue de sí mismo, de la esclavitud del pecado y de la idolatría del mundo. Precioso número este, que nos dice que una de las mayores esclavitudes que tiene el hombre es estar continuamente mirándose a sí mismo en el espejo, pretendiendo ser el ombligo del mundo, que todo gire en torno a mí.
Eso es una esclavitud. Cuando tenemos las orejeras del egoísmo, no vemos más allá de nuestras propias narices. No vemos más allá de mi propio yo. No veo más allá de mi propia pequeñez. Y Cristo me va a liberar del repliegue de mí mismo. Me va a liberar de esa preocupación de que el mundo me idolatre. Y volvemos a la catequesis del Papa Benedicto XVI con los jóvenes ahí en Colonia en el año 2005. Les dice el Papa: la absolutización de lo que no es absoluto, sino relativo, se llama totalitarismo. De eso nos libera la adoración. La adoración es entender que solamente hay un absoluto y que se llama Dios, y que todo lo demás es relativo. Y el Papa invitaba a los jóvenes a aprender auténticamente esta lección. Les invitaba a entender que todo lo que se había absolutizado en esas ideologías humanas había sido un desastre absoluto. El Papa les decía: todo lo que fue el nazismo, el fascismo, el comunismo, todo eso que se presentó como absoluto fue un fracaso para el hombre. Solo Dios es absoluto. Y cuando el hombre le rinde a sus ideologías culto y no le rinde el culto es a Dios, entonces es la hecatombe del hombre. Les decía el Papa: no son las ideologías las que salvan al mundo, sino el dirigir la mirada al Dios viviente que es nuestro creador. Dios es el garante de nuestra libertad. Dios es el garante de lo que es realmente bueno, de lo que es realmente auténtico. La revelación verdadera consiste en mirar a Dios. ¿Por qué? Porque tenemos que recordar las palabras de Jesús, Mateo 24:35, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Muchas cosas van a pasar. Y sería absurdo que nosotros estemos absolutizando lo que va a pasar. Por ejemplo, hoy día, la ideología del momento, ¿no? La ideología de género, que parece invencible. ¡Wow! Eso es un monstruo, parece invencible. Igual que otras. Igual que el marxismo, igual que el comunismo, igual que el nazismo, igual que el fascismo, igual que el chavismo. Todas pasan. Tienen sus días contados. Todo lo humano es caduco. Todas las ideologías humanas tienen sus años contados, tienen fecha de caducidad. Es esa providencia de Dios que permite que el mal aflore, pero solo por un tiempo. Luego queda Él. Todos esos dictadores que han existido, todos esos movimientos ateos, todas esas ideologías que parecían inquebrantables, ¿dónde están hoy? En cambio, después de 2000 años, aquí está la iglesia predicando lo mismo y seguirá por otros tantos miles de años predicando lo mismo, porque Jesús dijo: mis palabras no pasarán. Por tanto, queridos amigos, en conclusión, hay dos tipos de católicos. Unos son aquellos católicos cuya sensibilidad, pensamientos están por debajo de su fe. Son aquellos para los que lo único absoluto es Dios. Sus ideologías, sus preferencias políticas, sus criterios, los tienen sometidos a su fe en Dios. Y hay otro grupo que son aquellos católicos cuya fe es un adorno. Su fe no determina su vida. Lo que determina su vida son las ideologías del momento, sus criterios, pero no su fe.
¿En cuál de los dos tipos de católicos estás tú? Vamos pues a pedirle al Señor en esta catequesis, a Él solo darás culto, pedirle al Señor ser adoradores que reconozcan su majestad como Dios y al mismo tiempo permitirle su amor y su cariño hacia nosotros.